Hoy vamos a hablar de los antiguos reyes de Israel, una parte legal y a veces un poco triste de la Biblia. Todo el mundo conoce a Saúl, David y Salomón, que fueron reyes importantes. Pero también hubo unos reyes menos famosos que causaron muchos problemas para el pueblo escogido por Dios. Después de los reinados de Saúl, David y Salomón, la tierra que Dios prometió a Abraham tuvo una secuencia de líderes. Algunos de estos líderes hicieron cosas muy malas, que dejaron un legado bastante malo. Ellos tomaron decisiones y actuaron en contra de lo que Dios quería, poniendo a Israel en problemas. Hoy conoceremos la historia de los 4 peores reyes que, por desobedecer a Dios, casi llevaron a Israel a la ruina. Antes de hablar de estos reyes, es importante entender que al principio solo 3 reyes gobernaron a todo el pueblo de Israel: Saúl, David y Salomón. Después de eso, la nación fue dividida en 2 partes, una llamada Judá, allá abajo, y otra llamada Israel, allá arriba. Los reyes de Judá eran de la familia directa de David, mientras que los de Israel venían de familias diferentes. Sin más rodeos, vamos a entrar en las historias de los 4 peores reyes. Ellos hicieron cosas que dejaron una marca muy negativa en la historia de Israel. Cada uno, a su manera, desobedeció a Dios y debilitó a la nación elegida. Lo que la Biblia cuenta sobre esas acciones destaca cuán importante es ser fiel a lo que Dios quiere y las consecuencias cuando uno se desvía de ese camino. Rey Acabe. En un reino lejano, el rey Acab ascendió al trono de Israel con gran promesa y expectativa. Sus primeros años fueron marcados por un liderazgo próspero, pero a medida que pasaba el tiempo, una sombra se levantaba sobre su reinado. Acab, aunque conocía los mandamientos de Dios, sucumbió a las oscuras influencias de su ambiciosa esposa, Jezabel. Encantado por su belleza y persuasión, Acab permitió a Jezabel alejarlo de la adoración al verdadero Dios. Bajo su influencia, el palacio real se convirtió en un epicentro de idolatría, con altares dedicados al dios Baal erigidos en secreto. La devoción de Acab al dios Baal desencadenó la ira divina. El profeta Elías, valiente e inflexible, se atrevió a confrontar al rey y profetizó una severa sequía como resultado de la desobediencia de Acab y de la adoración a Baal. El cielo se cerró, y la tierra se secó, trayendo hambre y desesperación al pueblo de Israel. Mientras la nación sufría bajo el peso de la sequía, el rey Acab alimentaba su deseo insaciable de poder y lujo. Sus ojos codiciaron una viña perteneciente a Nebot, un hombre sencillo y justo. Acab, despiadado, orquestó el asesinato de Nebot para adquirir su viña, sellando así su propia ruina. La historia alcanzó su clímax cuando Elías, guiado por la voluntad divina, confrontó a Acab delante de la viña manchada de sangre. El profeta proclamó el juicio de Dios sobre el rey y su casa, previendo su muerte en batalla y el destino trágico de su linaje. Según los escritos de la Biblia encontrados en el libro de los reyes del Antiguo Testamento, Acab decidió unir fuerzas con el rey de Judá, Josafat, para atacar Siria. Antes de la batalla, los 2 reyes consultaron a los profetas sobre el resultado. Muchos profetas aseguraron la victoria, pero Josafat buscaba una opinión adicional y pidió escuchar al profeta Micaías. Aunque Micaías profetizaba la derrota, el rey Acab ignoró la advertencia y se dirigió a la batalla disfrazado. Durante la batalla, una flecha perdida alcanzó rey Acab, hiriéndolo mortalmente. Se las arregló para mantenerse en pie en el coche de guerra hasta la tarde, pero finalmente murió de sus heridas. Su muerte ocurrió en el mismo lugar donde Nebot había sido asesinado, cumpliendo así la profecía de Elías. Los perros lamían su sangre, como profetizó Elías, indicando una muerte deshonrosa y la ejecución del juicio divino sobre Acab debido a sus acciones injustas y su adoración a dioses falsos. El linaje de Acab también sufrió, ya que, según lo previsto, sus descendientes enfrentaron destinos igualmente trágicos debido a los pecados de la familia. La historia del rey Acab sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la idolatría ante Dios. Rey Roboam. Había una tierra bendita, una vez unida bajo el sabio reinado de Salomón, pero ahora dividida por el gobierno de su hijo, el rey Roboam. Heredó un reino próspero, pero las sombras de la discordia comenzaron a oscurecer su reinado. Roboam, ansioso por demostrar su valor como rey, decidió mantener los pesados impuestos y trabajo que su padre impuso. El pueblo, ya agobiado, no podía soportar más el fardo. Entre murmullos e insatisfacción, una rebelión comenzó a formarse. Ante la inminente revuelta, Roboam se encontró ante una encrucijada. Los sabios ancianos del reino le aconsejaron aliviar la carga sobre el pueblo, seguir un camino de comprensión y benevolencia. Sin embargo, cegado por la búsqueda del poder, Roboam rechazó el consejo sabio y optó por políticas más duras, endureciendo su corazón contra los anhelos del pueblo. La revuelta se transformó en una guerra inminente, pero en medio de ese escenario tenso,
un mensaje divino llegó a Roboam. Un mensajero del Señor le advirtió que no hiciera la guerra contra sus propios hermanos israelíes. Esta intervención divina tocó el corazón del rey, que, contra todas las expectativas, optó por seguir el consejo divino. El conflicto fue evitado, y una tensa paz fue restaurada. Sin embargo, incluso ante la misericordia divina, Roboam no permaneció fiel a los caminos de Dios. En momentos de debilidad, se volvió hacia la idolatría, desviándose de las enseñanzas de su padre. Esta elección trajo una nube oscura sobre la nación, que rápidamente se hundió en la decadencia espiritual. La historia de Roboam es un cuento de lecciones cruciales, de cómo un rey, inicialmente enfrentado con decisiones que podrían unir a su pueblo, cayó en la trampa de la arrogancia y la idolatría, llevando a la caída de una nación otrora grandiosa. Esta historia sirve como un recordatorio de que las decisiones de un líder pueden moldear el destino de toda una nación. Rey Manasés. En una tierra donde las promesas de prosperidad y justicia parecían inquebrantables, se erguía el reino de Judá bajo el reinado del joven y prometedor Manasés. Hijo del rey Ezequías, conocido por su rectitud, Manasés heredó un trono que parecía destinado a la grandeza. Sin embargo, su viaje se desvió de manera inesperada. Gobernando Judá por un récord de 55 años, Manasés comenzó su reinado siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, a medida que los años avanzaban, las sombras de la decadencia se acercaban al reino. Manasés, a pesar de la herencia de justicia, eligió apartarse del camino de Dios. El rey se sumergió en pecados graves, desafiando directamente los mandamientos divinos. El templo, una vez un lugar sagrado, fue profanado por las acciones de Manasés, que construyó altares para ídolos dentro de sus venerables corredores. La adoración al Dios verdadero fue sustituida por prácticas de brujería y sacrificios de ídolos, revelando la oscuridad que se infiltraba en el corazón del rey. La atrocidad alcanzó su punto máximo cuando Manasés sacrificó a su propio hijo en nombre de sus dioses falsos, hundiendo el reino en injusticia y derramamiento de sangre. Los profetas, enviados por Dios para advertirle, clamaron en vano contra las acciones destructivas del rey. La consecuencia inevitable de las elecciones de Manasés vino cuando los asirios, un pueblo poderoso e implacable, invadieron Judá. Capturado y subyugado, Manasés sufrió profundamente en las manos de sus enemigos. Sin embargo, en medio de su aflicción, algo inesperado sucedió. Confrontado con la realidad de sus acciones y envuelto en el dolor de la captura, Manasés buscó el arrepentimiento. Su corazón, que antes estaba endurecido, ahora se inclinó ante Dios en humildad. En su aflicción, él clamó por misericordia divina, y Dios, en su gracia, oyó su petición y respondió, restaurándolo al trono de Judá. Manasés, ahora transformado por su encuentro con Dios, se dedicó a restaurar el reino y a corregir los errores del pasado. Emprendió la tarea de eliminar las prácticas idólatras que había introducido, restaurando la adoración al Dios verdadero. Su vida después del arrepentimiento refleja una búsqueda activa por vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Aunque los detalles exactos de su fin no se registran específicamente en la Biblia, la tradición judía y algunas fuentes históricas sugieren que Manasés gobernó durante algún tiempo más, demostrando un cambio notable en sus actitudes y acciones. La historia de Manasés es una poderosa demostración de la misericordia y del poder restaurador de Dios, incluso para aquellos que en un momento se desviaron del camino de la rectitud. Rey Acaz. Hubo un tiempo en que el reino de Judá estaba sumido en la sombra de la apostasía y la decadencia moral. En ese escenario turbulento, emergió el joven Acaz, que, a los 20 años, sucedió al fiel rey Jotao. Sin embargo, el reinado de Acaz pronto se convertiría en un relato sombrío de elecciones desastrosas y adoración corrompida. Acaz, influenciado por deseos egoístas y ambiciones imprudentes, introdujo la idolatría en Judá. El templo, antes un santuario sagrado, se convirtió en escenario para altares dedicados a dioses paganos. Acaz, en su ceguera espiritual, profanó el lugar sagrado, ignorando los mandamientos divinos que desde hace mucho tiempo orientaban a su pueblo. La apostasía de Acaz alcanzó un punto aún más bajo cuando quemó a sus propios hijos como sacrificios, una práctica abominable que sorprendió incluso a aquellos que toleraban sus otras transgresiones. El clamor de la justicia divina resonaba, pero Acaz, en su obstinación, cerró las puertas del templo, negándose a oír la voz de Dios. La oscuridad que se cernía sobre Judá se intensificó cuando Acaz levantó altares por toda Jerusalén, promoviendo prácticas impías y alejando aún más al pueblo de la verdadera adoración. El reino, una vez bendecido, ahora estaba inmerso en la desesperación espiritual. Ante las consecuencias de sus acciones, Acaz, temiendo las amenazas externas, buscó ayuda de Asiria. Sin embargo, esta alianza, en lugar de traer seguridad, se convirtió en una pesada carga para Judá. Acaz se volvió subordinado al rey asirio,
comprometiendo la independencia y la integridad de la nación. Judá, ahora sometida y oprimida, experimentó años de sufrimiento bajo el yugo asirio. Las decisiones imprudentes de Acaz tuvieron repercusiones duraderas, dejando a una nación que antes estaba bajo la protección divina a merced de las adversidades. La historia de Acaz sirve como un recordatorio oscuro de las devastadoras consecuencias de la apostasía y la búsqueda egoísta de poder. La luz de la esperanza pareció apagarse durante su reinado, pero, como todas las historias, hay siempre la posibilidad de redención y restauración para aquellos que buscan la misericordia divina. La Biblia relata que muchos años después, los judíos enfrentaron el cautiverio en Babilonia, y la región de Israel pasó por diversos cambios de dominio por diferentes reinos e imperios. Después de 70 años, los judíos regresaron a su tierra, pero no como una nación independiente. En el momento del nacimiento de Jesús, Herodes, un judío, gobernaba con poder concedido por el emperador romano. Sin embargo, la promesa que Dios le hizo a David no fue olvidada. Incluso sin un rey en la tierra, Dios cumplió su promesa al mantener a un descendiente de David en el trono celestial. Y así aparece Jesús, el Salvador del mundo, heredero legítimo del rey David. Esta historia es un testimonio del amor de Dios por la nación de Israel y su fidelidad inquebrantable a todas las promesas hechas. Dios nos ama incondicionalmente si simplemente confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Gracias por estar con nosotros en este vídeo. Si te gustó, suscríbete al canal, deja tu me gusta y mantente atento al próximo vídeo lleno de historias fascinantes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.